Amigos, y estamos transcurriendo las primeras horas en la ciudad de Cuenca. Por suerte pudimos estacionar en este parque, el Paraíso, un parque hermoso que hay acá en la ciudad. Y bueno, y hace un rato tuvimos un susto que no llegamos a grabar nada, por supuesto, porque estábamos enfocados en la situación. Resulta que Gris en uno de sus paseos se comió un pasto y al querer vomitarlo lo quiso largar por la nariz, pero no lo llegó a largar. Entonces cuando se lo quisimos sacar, bueno, se le había lastimado la nariz y sangraba. Estaba muy atorado, no podía respirar bien. La verdad nos pegamos un susto bárbaro, pero bueno, por suerte fue solamente un susto. Estábamos a muy poquitas cuadras de una veterinaria, que les vamos a dejar el dato acá por si andan por esta zona, no saben lo amorosas que fueron las veterinarias. Realmente dos amores, cómo lo han atendido a Gris. Lo revisaron todo con mucho amor, mucha paciencia y bueno, nos tranquilizaron de que no había pasado nada. Tiene un poquito lastimada la nariz del roce del pasto, pero bueno, por suerte fue solamente eso, fue un susto. Así que bueno, ahora viendo de que baje de nuevo al parque y que se relaje, pobrecito, porque la pasó mal. Ahí está, el herido. ¿Cómo está tu nariz, Gris? ¿Ya estás mejor, Pipi? Qué susto nos diste, ¿eh? Tenés que agradecerle a Ana y a Esperanza, las doctoras que tan bien te atendieron en la veterinaria, Gris. Y vos, Pelusa, portate bien, ¿eh? Mirá que si no, se termina el parque. Ahí se va a saludar. No. Es pesado este gato. Amigos, y ya se hizo de noche, ya estamos preparados para ir a descansar. Y por suerte pasaron un par de horas desde el episodio con Gris. Y miren, está mucho mejor. ¿Ya estás preparado para ir a dormir, Pipi? Sí, mi amor. A descansar después de este día intenso que tuvimos. Y después del susto que nos dimos ayer con Gris, amanecimos en un nuevo día, amigos, acá en Cuenca. Y miren lo que es el despliegue que hay en este parque, el Paraíso, el parque en donde logramos estacionarnos. Está nuestra Camio, está la de los Ches, están los chicos de Encaracolarte. Los argentinos copamos el Paraíso y acá están los chicos de Uniendo Caminos FQ. Los de adelante de todos son unos chicos españoles que hace 1 año y medio que vivían acá en Ecuador, pero que arrancan su viaje dentro de poquito. Después se los vamos a presentar. Pelu, que ya se adueñó del parque, y ahí la banda viajera, que estamos todos muy preparados. Nos pusimos chulos porque en un ratito nos van a venir a hacer una nota de la televisión de acá de Ecuador. Ahora después les vamos a poner el nombre del canal porque es uno de los más conocidos de acá del país. Y nos van a venir a entrevistar porque bueno, quieren conocer un poco más de este estilo de van life y además que justo coincidimos siendo casi todos los viajeros argentinos, así que bueno, les llamó un poco la atención ese dato. Así que bueno, amigos, acá estamos listos, preparados para salir en la tele. Bueno, acá les anticipé que había viajeros nuevos, claramente no son el Chess Team, no son Chilo y ese, pero sí son los chicos que vienen de España, o sea, esa tonadita que tienen a mí me mola tanto. Cuéntenos, chicos, ¿quiénes son? ¿Sus nombres? Bueno, somos Ángel y Patri de Combinatura y recién estamos empezando, hemos armado la Pepi, se llama nuestra combi. Qué lindo nombre, la Pepi. Es una pepita, sí. Una pepita de oro, una pepita de semillas que crecerán. Sí, bueno. Qué lindo, me gusta el concepto, está buenísimo. Sí, y además los chicos trabajaron ellos mismos en la camperización de la combi, así que bueno, le han puesto mucho amor, mucho esmero y le van a seguir poniendo porque esto recién arranca. Arranca, estamos en ello, sí. Tenemos un proyecto de educación ambiental
ambiental, en los pueblecitos, en las escuelas, con los niños, y bueno, ahí vamos a tope. Los dos somos biólogos, nos dedicamos a la conservación. Bien, qué Entonces, bueno. el plan es viajar por toda Latinoamérica dejando la semilla, ¿no? Dejando la pepita del amor al planeta, ¿no? Viajeros conscientes. Exacto. Bueno, espectacular, nos encanta y hermoso haberlos conocido justo en su debut del viaje porque es un momento súper lindo Sí. y lleno de ilusiones, así que bueno, hermoso. Y acá miren, les muestro, ellos como contaron, se dedican a hacer cosmética natural, tienen un montón de productos que hacen ellos mismos y que van vendiendo. Mira, acá ya me estuvieron ofreciendo esta cremita que es nutritiva, anti-age, que la hace casera, así que espectacular. Y ahora le va a tocar el turno al Chestin. ¿Dónde está ese? Acá. Están nerviosos, gente, porque no es lo mismo salir en tu propia cámara que en la cámara de otro, ¿eh? En la tele aparte. ¿Primera vez? ¿Primera vez de los Ches en la tele? ¿En serio? Bueno, y en este momento hablamos bajito porque está sucediendo la nota al Chess Team. Ahora les muestro. Mañana ya empezamos a ubicar los preparativos, los equipos, lo que necesitamos, las cámaras también. Hacemos la actividad, después volvemos a la camioneta a la tarde, descargamos todo el contenido que filmamos. Prueba de sonido, prueba de sonido. A Cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en el medio de la cuesta se va a dormir la siesta. ¡No, cualquiera! No, se acuesta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace casi 2 años que nos mudamos a un motorhome y vivimos viajando. Amigos, sean ustedes bienvenidos a la maravillosa ciudad de Cuenca. Les contamos que hace ya 2 días que estamos en Cuenca y por distintos compromisos con los medios de comunicación. No, bueno, la verdad que súper contentos porque nos vinieron a cubrir del diario El Mercurio. Andrés, un genio, realmente hemos compartido una charla hermosa con él. Y después también vinieron los chicos de la televisión de Amazonas, que es uno de los medios más importantes de acá de Ecuador. Así que bueno, súper contentos porque nos dieron la posibilidad de contar nuestra historia e inspirar a otros a que conozcan Cuenca y Ecuador. Pero en esas charlas, tanto nos hablaron de Cuenca, nos dijeron no te pierdas este lugar, tal otro, que ahora recién terminamos la nota con Andrés y dijimos salgamos ya, porque ya quiero ir a conocer todos esos lugares. Así Necesito empezar a conocer y a descubrir esta ciudad. Algo que tiene Cuenca en particular, por lo menos en esta época del año, es que hay que salir a la mañana temprano a recorrer porque a partir del mediodía se nubla y empieza a llover y llueve bastante y se refresca, hace todo junto. Así que, bueno, nada, salimos tempranito y estamos estacionados al lado de este río. Mirá lo que es un espectáculo. Hay 4 ríos que cortan la ciudad, este es uno de ellos. Este es el río Tomobamba y nosotros estamos estacionados frente, hermoso. Ahora después les vamos a mostrar cuando volvemos a donde tenemos la camio. Pero imagínense, amanecer con este paisaje, espectacular. Los chicos de la ruta, los chicos de la ruta, por eso voy donde me quieres llevar. Mientras empezamos a recorrer las callecitas, nos contaron muchas cosas de Cuenca, pero entre una de ellas, la principal que a nosotros más nos interesa, re gorditos, es su oferta gastronómica. Muchos mercados para visitar, muchos platos para probar, así que parte del entusiasmo de hacer la caminata tiene que ver con llegar al mercado. Este mural nos recuerda a uno de los comentarios que recibimos de acá de Cuenca, que es que ellos valoran muchísimo el recurso del agua. Incluso hicieron peticiones en donde todo el pueblo se unió para que justamente acá no se realice ningún tipo de actividad que dañe este recurso. Y miren qué hermosa esta obra de arte.
si bien este puente puede parecer atractivo y llamativo por los colores que tiene, la realidad es que representa la lucha de Cuenca contra la violencia de género y la garantía de los derechos humanos. Así que bueno, esta fue la manera en que la ciudad encontró de expresar esta valiosa causa. Y estamos gratamente sorprendidos con todo lo que estamos encontrando en el casco histórico de Cuenca. La verdad, una ciudad con mucho movimiento, mucho tránsito, pero que realmente ofrece unos paisajes a nivel de sus edificios, sus catedrales, que son realmente maravillosas. Miren lo que son las cúpulas que tenemos de fondo. Realmente si pensábamos que a Cuenca la íbamos a recorrer rápido, no amigos, nos equivocamos. Realmente hay un montón de cosas por descubrir en esta maravillosa ciudad. Algo que está muy cerquita de la plaza central de Cuenca es el mercado, el 10 de agosto. Hay varios mercados. Vinimos a este porque por varias razones. La principal es que es el mediodía y tenemos un hambre terrible, así que acá nos dijeron que se puede comer muchas cosas, pero en particular el hornado. El horneado. El horneado. Bueno, vamos a probar Habrá que el probarlo. horneado. Yo lo único que quiero decir es que allá arriba estoy viendo una sección que dice sección hornados. Tengo que ir ahí. Bueno, cuando llegas a esta parte del mercado te empiezan a ofrecer todos los puestitos que te quedes a comer en el puestito de ellos. Todo es rico, así que cualquiera de estos lugares que te pares a comer, comerías rico, pero vamos a la sección hornado, que es la sección que nos ocupa hoy. Hoy la sección. Hoy la sección que nos ocupa es hornado. Ayúdame a elegir. Tenemos el horneado de Doña Elcita Cárdenas. Tenemos el hornado de Lalita. El hornado de Doña María Lema. El hornado de... allá no veo quién. Acá tenemos el horneado A mí me de Doña vendió Rosita. de Doña Rosita, pero No, a porque mí me vendió el de Elcita Cárdenas. desde Elcita va a ser la ganadora. Me parece que estamos entre Elcita y Doña Rosita, aunque aquella señora Mirá, también. mirá, le está mirá sacando que- el cuerito. Ah, Ay, porque no, capaz no. que te hace la papa Esto, no, con- vamos a perder muchos seguidores vegetarianos, yo lo único que te quiero decir. No, amigos, pará, entiendan esto. Cuando lleguemos a un país que sea vegetariano, Vamos a volvernos vegetarianos. pruebo todo vegetariano. Nos encanta la comida vegetariana, pero... Maxi, que no come carne, por lo que nos contó. Maxi, un seguidor de Maxi, Sydney, un seguidor ¿no? a que en este Sydney, Australia. caso, Sydney, Australia. Maxi no come carne, pero dice, ok, banco las otras experiencias. Así que les pedimos a todos los vegetarianos que banquen las otras experiencias. Sobre todo a Guille, que... Y vamos a ir a probar comida vegetariana. No sé si acá en Cuenca hay. Pero vamos a ir. Promesa. Vamos a incluir... Hemos probado en Buenos Aires, hemos ido a varios lugares Sí, de nos comida encantaba, vegetariana. pero vamos a incluir una opción vegetariana en los próximos videos. Prometido. Te banco. Ahora vamos a comer más. Así natural, un jugo... ¿Jugo de coco, amor? De coco. Finalmente paramos acá en Doña Elcita y nos pedimos una porción de horneado para compartir. Exacto. Que... Hornado, acordate que es Hornado, hornado. sí, hornado. Que vale... Aparte ya me dieron para probar. Estaba rica. Vale 5 $5 dólares. la porción. Así que bueno, ahora te cuento qué tal. Llegó la porción. A mi criterio, media pobretona, siendo que por esa plata hemos Para comido compartir. en otros mercados mucho más. Y es para compartir. Pero vamos a ver, eso no quita que no esté rico. Viene el hornado, que es cerdo cocido al horno, con una cocción media larga, unas papitas, esto es papa, ¿no? Parece. O yuca. O no sé qué yuca, será.
maíz, una ensaladita con un poco de cebolla. Ah, y un cuerito, que este cuerito Ah, tu cuerito. Ese es lo para más. vos. Me voy a Bueno, probar perdón, ese pero cuerito. yo tengo mucho hambre. Voy a Dale. empezar a probar. Tiene un par de vegetales, así que yo voy a ir. Yo represento acá la facción vegetariana del grupo. Voy a probar los vegetales. Muy sabroso. Está rico. Ahora voy a probar el hornado. Ah, no lo puedo agarrar. Ah, porque se agarra con la mano, me parece. Yo lo veo a la señora que está comiendo con la mano. Muy rico. Está rico. A mí me encantó. El que nos invitaron ayer para probar estaba más rico. Ah, mira. Bueno, para no gustarte tanto, No, pero era muy pequeña la... eso es lo que no te gustó. Estaba rico. Igual, el otro estaba más, el de ayer que probamos estaba más sabroso. Y Ayer contá en el contexto de qué probamos, ¿no? ayer nos hicieron una nota para un medio muy importante de acá y para la televisión. Y la persona que trajo, la persona que nos entrevistó, Javier, trajo para probar hornado. Y estaba muy rico. Nos dijo que lo había comprado acá, pero bueno, hay que ver, no nos dijo en qué local. Mandale un mensaje a Javier para ver dónde se come el hornado. Y ahí la tenemos a la mismísima Doña Elcita preparando su hornado. Doña Elcita te espera cada vez que te acercas a su local con un pedacito de hornado para convidarte y tentarte de que compres en su tienda. Vamos a buscar algo más para comer, ¿no? Mari, estamos desde Loja que queremos probar los helados de Paila, así que los vamos a probar acá. De uno, por favor. Gracias. ¡Qué rico! Riquísimo el ¿Qué helado. tiene de particular este helado? Mira. No sé si tiene algo de particular. ¿Puedo sacarte esto? Está muy rico, sí, podés. Está muy rico, es muy sabroso, tiene coco, fresa y el otro que no sé de qué es, pero está re bueno. Y es como liviano el helado, no es pesado. Y supuestamente de paila es porque se hace con pala, como se revuelve y eso es de pala, de paila. Mira, Igual puedo estar diciendo cualquier cosa, me pueden corregir. Y habiendo hecho el primer mini recorrido por la ciudad, ya estamos volviendo a la Camio porque como tercer día consecutivo que estamos acá en Cuenca, se está por largar a llover. Y cuando se larga a llover, llueve, amigos. Así que vamos al refugio de la Camio, a aprovechar para editar un rato, conectarnos y planificar cómo va a seguir nuestra estadía acá en la ciudad. Vieron que no les mentíamos. Llegamos y se largó a llover las primeras gotas de la tarde. Así que acá bajaron un ratito los millos, pero ya enseguida se van a querer meter porque no les gusta el agua. ¿Qué pasa con la lluvia, Pelu? ¿No te gusta no mojarte? Como buen gatito, te vas a ir a guardar cuando llueve, ¿no? ¿Qué decís? ¿Te vas para adentro? Hace frío, llueve. Está para unos matecitos, Pelu. ¿Te viniste adentro al refugio de la casita? No te gusta la lluvia, Pipi, ¿no? amigos, hasta acá ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este primer recorrido por la ciudad de Cuenca y no se pierdan lo que viene en el próximo episodio. Porque miren dónde estamos. Hace tiempo que la Camio viene con una pérdida de agua. Acá los muchachos le hicieron una prueba de presión. No encontraron fuga. Sacaron la tapa de admisión
Bueno, vieron lo mismo que ya veíamos, que estaba ahí hay óxido y hay agua. Y en estos pernos acá es por donde cree Juan que está perdiendo agua, que ya le pasó en varias. Si no es eso, hay que cambiar el cabezote y ahí es otra historia. Y ahí Juan me dijo reparar los 4 cabezales de inyectores, confío en él. Porque es un montón de plata. Y en 2 años de viaje, alguna vez Íbamos a tener que dormir en el taller. íbamos a pasar una noche en el taller. Hay que sacar todo.